Chile TV y Radio Chile presentan noticias frescas como agua de manantial, anécdotas que burbujean como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas que son la fuente de inspiración del mediodía. Ciencia, noticias, cultura, música, entrevistas y cine son algunas de las vertientes que nos reúnen en torno a una conversación cotidiana, entretenida e informativa. Saca tu moneda de la suerte y prepárate a lanzarla porque aquí comienza La Fuente. Hoy quiero presentarles a nuestra nueva incorporación, un nuevo fichaje, darle una muy cordial bienvenida a Montserrat, que se suma a nuestro equipo de La Fuente para los días jueves. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven también, quienes nos acompañan. Es una instancia súper prioritaria la que tenemos de transmitir el conocimiento, de transmitir parte de la cultura en nuestro país, así que feliz de ser parte de este equipo y también la entrevistada que tenemos hoy de lujo, que nos va a acompañar para hablar sobre la figura de Gabriela Mistral. Así, mientras se suma Maripanche y está sacando unos registros. Maripanche, que también usted la conoce, los días martes está acá en La Fuente. Montserrat Lorca, entonces un aplauso para Montserrat Lorca, se escucha el aplauso. Muy bienvenida, Montserrat. Nos va a ir súper bien los días jueves también. Ya, sí, tremenda entrevistada, lo mencionabas tú, Monse, porque se cumplen 100 años de la visita y estadía de Gabriela Mistral en México, y estamos con Carla Ulloa, bien digo. Ella es autora del libro Gabriela Mistral, precisamente en México, y para profundizar en aquello le damos la bienvenida a Carla. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Súper, Carla. Primero que todo, agradecemos tu presencia en este espacio y tal como decía Diego, se cumplen fechas importantes referidas a Mistral. Bueno, el día de mañana nuevamente es una de las fechas en que fallece Gabriela Mistral y por lo tanto su figura resplandece aún más. Y estamos con este libro del cual tú eres la autora, Gabriela Mistral en México, la construcción de una intelectual 1922-1924. Sobre esta investigación quisiera preguntarte cómo surge, cuáles fueron los motivos que te intrigaron para conocer más sobre este periodo tan corto pero tan significativo en la vida de Mistral. Sí, bueno, fue una investigación en marco de la tesis doctoral que realicé en estudios latinoamericanos en la UNAM. Para esa investigación consideré mi trabajo previo. Estuve 10 años revisando periódicos de mujeres chilenas del siglo XIX y esa es la época en que se educa la hermana mayor de Gabriela Mistral, Emelina Molina. Entonces, a través del ideario de Emelina Molina me acerco a Gabriela Mistral. ¿De dónde surge una niña así? ¿Cómo es posible que una niña que no fue a la escuela ni a la universidad consiga ser la primera persona en el continente en recibir el Premio Nobel de Literatura? Entonces, a partir de esas investigaciones de periódicos de mujeres, me voy metiendo en la biografía de Mistral. Tuve la posibilidad de realizar trabajo de archivo durante 4 años en Chile y en México, también en otros lugares con estadías cortas, pero lo interesante es poder leer todas las cartas, la correspondencia y los artículos que Mistral publicaba en esa época. Ahí ella va comentando cómo es su vida en México. Logra vivir 21 meses durante el gobierno revolucionario del general Obregón y fue invitada por José Vasconcelos, que en ese momento era el rector de la Universidad Nacional y también fue el primer secretario de Educación Pública, que equivale al Ministerio de Educación de México. Eso, de ahí viene la investigación, básicamente de leer periódicos de mujeres del siglo XIX. Sí, Carla, como mencionábamos al principio, estamos en una semana y en un año, en verdad, súper relevante. Se conmemoran los 80 años del Nobel el 10 de diciembre, también lo mencionábamos, la muerte de Gabriela Mistral el 10 de enero. Y hemos tenido distintos entrevistados y los vamos a tener también a medida que avance este año respecto a la presencia, al legado de Gabriela Mistral. Mencionaste tú el tema de los periódicos. ¿Cuán importante también ha sido o fue ese momento? Nos comentaban también en otra entrevista que en esta búsqueda, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Registros e Imágenes, uno va dándole rostro, dándole contexto a algo que uno leyó y solamente pudo imaginar.
pero está el registro también. ¿Qué pasó contigo con estos periódicos? Sí, bueno, para mí fue impresionante conocer a una mujer innovadora, autodidacta y una gran intelectual. Considero que es la intelectual más importante en estos 500 años postcolonización, de la cual no hemos salido, este mundo colonial en el que estamos. Mistral pensó a Chile siempre, como dijo en el 54 cuando regresó a Chile después de mucho tiempo afuera, dijo que no era una persona ausente ni ausentista. Ella siempre tuvo como principal objetivo mejorar la vida de las chilenas y chilenos. Entonces es interesante conocer su visión sobre la ecología, su visión sobre la reforma agraria a propósito de la tenencia de la tierra, la educación chilena, el rol de las escritoras. Es una vergüenza todavía para nosotros señalar que este sigue siendo un país de escritores machistas. Mistral recibe el Nobel y 6 años después recibe el Premio Nacional de Literatura. Además, bueno, ahora con Elvira Hernández está nuevamente mirando a las escritoras, pero entre medio pasaron 60 años. Entonces es importante conocerla para saber su posicionamiento sobre la política contingente. Eso era lo que yo podía revisar en los artículos de prensa y en los poemas también, porque siempre en los poemas va dejando registro del momento histórico que está viviendo. Por ahí podría ir el tema de cómo ella va pensando su realidad social. Es una persona que está inmersa en la situación del debate público cotidiano y siempre trabajó como corresponsal de prensa. Entonces ese fue su trabajo que le dio sustento económico, porque sus labores como cónsul eran ad honorem y su sueldo como pobresora era bastante escaso, entonces el dinero para sustentarse venía de la prensa. Y ahí ella deja patente su visión antimilitarista, por ejemplo, y a favor de las escritoras, preocupada de las niñas y los niños. Oye, sobre todo. Carla, justamente comentabas este escenario, este contexto en el cual también Gabriela Mistral estaba en esa época. 1922, situémonos un poco, lo conversábamos minutos antes, casi cerca, incluso un poco más del 70% de analfabetismo de la población mexicana. ¿En qué contexto llega Gabriela Mistral, nuestra gran premio Nobel, que en esa época todavía no conseguía el premio Nobel? Claro, tenía 33 años de edad Mistral, había sido profesora en varias escuelas de Chile, tenía mucha experiencia en escuelas pequeñas y en escuelas grandes, Temuco, Punta Arenas, Traiguén, Antofagasta, La Serena, estaba muy fogueada y había sido también funcionaria en Santiago. Ella no logró ser directora de la escuela de niñas en el 21 y por eso toma la decisión de irse a México en el 22. Y básicamente lo que está pasando en ese momento histórico es que todos nuestros países latinoamericanos tienen un alto porcentaje de analfabetismo. Es todavía importante la cuestión social en Chile, o sea, la miseria de la clase trabajadora, que es la mayoría de la población. Entonces ella se preocupa mucho de cómo poder acercar las letras a las niñas y a las mujeres. Mistral siempre dio clase en escuelas nocturnas. No era una profesora academicista, le gustaba hacer clases debajo de los árboles, hablando con las personas de la vida cotidiana. Ella pensaba que un intelectual era capaz de hablar con cualquier ser humano, no era elitista en ese sentido. Era muy generosa de poder compartir el pensamiento. Y llega a México para hacer libros. Es contratada por 6 meses, pero finalmente se queda 21 meses. Primero hace Lecturas para Mujeres, que sigue siendo un libro muy importante para habla hispana, pues es la única antología de ese nivel. Ella forma una antología Lecturas para Mujeres donde hay 101 autores, involucra muchas mujeres. Y es un texto que tiene que ver con la educación espiritual de las mujeres y con crear un canon de literatura femenina. Si bien es una antología mixta, ella involucra a varias escritoras. Y el otro proyecto importante que participa en México es Lecturas Clásicas para Niños, donde ella traduce ciertos cuentos clásicos y participa también como curadora del libro. Un libro muy bonito que tiene imágenes interesantes. Además, estando en México, comienza a escribir sus próximos libros. Por ejemplo, comienza a escribir un libro sobre San Francisco. Recordemos que Mistral era católica en ese sentido. También comienza a escribir poemas que van a ser publicados luego en Ternura y Tala. Y estando en México consigue publicar su primer libro, que es Desolación. Desolación se publica en Nueva York cuando Mistral llevaba 6 meses viviendo en México y luego se publica en Chile con la editorial Nacimiento. Recordemos además que Mistral le había hecho clases a Pablo Neruda
había sido su profesora de castellano. Entonces en Antología para Mujeres también invita a Pablo Neruda, invita a otros escritores jóvenes. Mistral tenía 33 años, pero se vincula con gente que tiene 15, 20, 40, 50. Era una mujer inclusiva, era amplia, no era sectaria, siempre apoyaba a las escritoras y escritores jóvenes. Creo que es un gran ejemplo para considerar en la actual generación cómo podemos hacer para contribuir y apoyarnos entre todas y todes. Sí, eso te quería preguntar precisamente, Carla. Es que tengo dos preguntas, pero son distintas. Primero, ¿qué lugares tuviste que...? Bueno, tú vives en México. Sí, yo soy... Del 2014, ¿no? Sí, llevo 10 años como residente chilena en México. Soy profesora de historia en la UNAM. Doy clases de historia de Chile, Perú, Bolivia. Y además trabajo ahora como editora también de libros. Porque esta es una coedición, ¿no? Sí, con es la una... Universidad Autónoma de México. Claro, fue mi tesis doctoral que salió en el año 2018, pero pasado un tiempo, dos historiadoras chilenas, gracias a ellas se publica el libro, gracias a Alejandra Araya, profesora de la Universidad de Chile, y Julián Tibilo, que estaba en la UNAM. Ellas habían conocido el texto y deciden publicarlo a propósito de la efeméride en el 22 para conmemorar los 100 años y también como un símbolo de amistad entre nuestras universidades, la Universidad de Chile y la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Dos universidades muy importantes para el continente, defensoras de la educación pública, laica y gratuita. Entonces es un símbolo de amistad entre nuestros pueblos también. Así también lo consideraron los gobiernos de Chile en ese momento, como parte de la entrega del legado de Mistral. Recordemos que el gobierno mexicano también hizo una gran investigación para recopilar los documentos de Mistral y en esa época, en 2022, vinieron a Chile a entregarle al presidente Boric esos documentos como un símbolo de amistad. ¿Qué hitos podrías sacar a colación ahora o recuerdas o tienes muy latente de todo este proceso, este viaje que tuviste, porque tuviste que visitar distintos lugares, porque hablaste con distintas personas y porque de alguna manera estás revisitando permanentemente la vida de Mistral? A mí me impresiona su capacidad para entender el presente de su momento. No era una mujer anclada solo en la poesía, era, como decíamos, redactora de columnas de opinión, reseñaba libros, estaba preocupada de la política, me impresionaba que escribía al día varias cartas, estaba muy conectada, era una lectora voraz. Y en esa época lo que a mí me gustó conocer es que por primera vez tuvo tranquilidad para trabajar, porque tenía 33 años y tenía que mantener a la madre, tenía una situación económica muy precaria y en México tiene dactilógrafas que le ayudan a escribir, tiene secretaria, tiene personas que hacen el aseo en su casa, digamos, tiene el tiempo para poder dedicarse exclusivamente a la literatura. México le da la posibilidad a Mistral, no se la dio Chile y eso es importante señalar. Gracias a México, Mistral logra conseguir un capital simbólico que la convierte en una de las intelectuales más importantes a nivel continental y es México, el gobierno mexicano, el que paga su viaje desde México a París en 1924. Por eso Mistral llega a París para trabajar en la Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de la ONU, y para trabajar en la Agencia de Cooperación Intelectual Internacional. Entonces ahí puede vincularse con otros escritores latinoamericanistas que en esa época están luchando entre guerras por el desarme, por la paz, son escritores movilizados políticamente. Entonces Mistral recibe de México un regalo maravilloso, que es dedicarse exclusivamente a leer y escribir. Eso nunca lo pudo hacer en Chile, exacto, sí. Porque en Chile tenía que correr para trabajar, había muchísima discriminación hacia ella por ser una mujer de la clase trabajadora, por tener un modo campesino y por no tener los premios habituales de los académicos, o sea, no tenía posgrado, no había ido a la universidad. Y en México se le reconoce. ¿Por qué? Porque José Vasconcelos, que era rector de la universidad, había leído los artículos de Mistral. Se habían intercambiado cartas. Ella había publicado en revistas mexicanas. Desde 1916 estaba publicando en México. Entonces también en el libro hice unos cuadros comparativos para ver cuándo empieza a publicar en México, con qué escritores se conecta, a qué editoriales o proyectos editoriales pertenecen esos escritores. Y son escritores postrevolucionarios que están enlazando la política y la cultura. Entonces en ese proceso se inserta. Carla, justamente sobre eso, ¿cómo se entiende entonces que Gabriela Mistral, una mujer que no contaba con los privilegios de sus pares en esa época, llegue a ser la intelectual, como tú decías, una de las más importantes, si no es la más importante en el ámbito latinoamericano?
Yo creo que ella lo consigue a puro esfuerzo. Fue una mujer que creía en sí misma, autodidacta, como decíamos, una lectora voraz y muy solidaria. Por supuesto que también tenía dificultades de personalidad y a veces tomaba decisiones complejas, pero a mí me interesa saber cómo ella podía posicionarse políticamente. Creo que ahí fue muy clara. Nunca perteneció a un movimiento político, nunca se comprometió a fondo, no era militante, pero sí tenía una visión propia y era una visión integradora, donde trabajaba con muchas personas del ámbito cultural. Entonces era buena para hacer amistades, hizo muchas amistades con otras personas latinoamericanas. En su época los escritores estaban mirando a Europa y Estados Unidos, como sigue sucediendo hasta el día de hoy. Pero ella era una mujer profundamente latinoamericanista. Entonces tiene esas ganas de vincularse con sus pares de Ecuador, de Costa Rica, de Colombia, de Argentina, etcétera. Entonces, también con el Caribe. Y, por ejemplo, pensando que cuando Mistral va a Estados Unidos, tiene gestos importantes. Va a visitar a los intelectuales puertorriqueños presos por el gobierno de Estados Unidos porque están luchando por la liberación de Puerto Rico, algo que todavía no ha sucedido, la independencia de Puerto Rico. También apoya a Sandino, un revolucionario centroamericano. Entonces, es una mujer politizada sin ser militante, digamos. Carla, estamos cerrando ya el bloque, nos comentan por dentro, nos declaramos mistralistas, sí, absolutamente. Yo estoy aprendiendo cantidad ahora con Carla de Mistral, pero me gustaría saber, tú que sabes tanto de Mistral, Carla, ¿qué opinaría Gabriela Mistral de lo que está ocurriendo hoy por hoy en términos de educación? Bueno, yo soy muy apegada a la historia, tengo ese método científico como bien cuadrado, no puedo hablar del futuro, me cuesta mucho, o ficcionar los personajes, pero a mí me parece bien que revisitemos a Mistral. Me gusta que se estén reeditando su obra, que esté de moda, entre comillas, pienso que todavía la podemos conocer más, por ser una autora perseguida por su opción sexual, era una lesbiana, que no podía vivir su vida de manera tranquila y normal. Creo que eso es interesante. Es una forma ahora de luchar contra la discriminación sexual, por ejemplo. También era una mujer comprometida con la educación pública y todavía en Chile tenemos pendiente ese paso de eliminar el lucro de la educación. Es un derecho humano la educación. Como profesora me gusta mucho enfatizar eso, que ella pertenece a una corriente amplia de profesoras que durante 200 años han luchado por la educación científica para las niñas y los niños. Yo pienso que ella ahorita estaría posicionada fuertemente a favor de la ecología. En su libro Poemas de Chile podemos leer cómo ella sentía un amor profundo por la tierra, por los seres que habitan la tierra, y tenía esa capacidad, esa sensibilidad. Ella dice en sus memorias y en sus cartas que le dedicaba varias horas al día a hacer el jardín, a hablarle a las plantas, a regar las plantas, a convivir con la naturaleza. Y Chile tiene en este momento una situación grave de violaciones de derecho ambiental, de extractivismo. Inteligencia artificial, los tratamientos. Además, ese es otro tema complejo, pero pienso que si me preguntas qué haría Mistral hoy día viva, creo que lucharía desde ahí. Tal vez me estoy equivocando porque es imposible como meterse en su espíritu. Mistral era religiosa, yo no, por ejemplo, me cuesta ahí empatizar, pero pienso que es un tema interesante ver el tema de la ecología. Chile sigue siendo un país que no defiende la tierra. Tenemos una defensora ambiental desaparecida en este momento, Julia Chuñil, y entonces tenemos que entender que la forma de hacer empresas en Chile es contraria a la vida. La única forma de que nuestra vida sea viable es que vivan todos los seres que nos rodean. Y Mistral entendía eso. Por eso yo enfatizo ese tema de la ecología. Sí, lo de Dominga parece ser la punta del iceberg nomás. Exacto, tenemos las mineras, las salmoneras, las forestales. Además, Mistral era una mujer inteligente. Sabía que los pueblos indígenas siguen siendo hasta ahora los pueblos con más antecedentes, con más cultura, con más educación. Ella valoraba la tradición indígena, además en un contexto de colonización. Todavía seguimos siendo un pueblo colonizado, el pueblo mapuche sigue teniendo decenas de presos políticos, entonces creo que también por ahí ella apuntaría a la situación de militarización del Gualmapu y de la persecución constante a líderes mapuches. Creo que por ahí ella podría aportar, si es que estuviera viva, denunciando la militarización y la persecución del Estado de Chile, que es una persecución racista. Eso.
¿Qué más? Sí, está súper. Podría dar para hablar mucho, pero lo que yo invito a la gente que nos está escuchando a buscar sus textos. La Universidad de Chile tiene un sitio web donde puedes descargar todos sus libros. Este libro, Gabriela Mistral en México, está a la venta en la librería del GAM para quien quiera adquirirlo. Importante, sí, no lo mencionamos. Entonces ahí puede conseguirse el libro y también, bueno, leerla nuevamente. Creo que es lo más importante, que cada persona se vaya haciendo su propia opinión sobre lo que está leyendo. Súper. Carla Ulloa y Nostroza, autora del libro Gabriela Mistral en México, la construcción de una intelectual 1922 a 1924. Muchas gracias por haber estado con nosotros en La Fuente. Gracias a ustedes y larga vida a la Universidad de Chile. Y a Mistral. Sí. Muchas gracias. Chile TV y Radio Chile presentaron una hora de anécdotas burbujeantes como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas como fuente de inspiración al mediodía. La invitación es para que nos reunamos nuevamente en un próximo capítulo con más cultura, música, cine, deportes y noticias en torno a La Fuente.